Estamos en la Cámara de la Fiscalía Provincial de Santa Fe con el fiscal de Cámara, doctor Guillermo Campeodini, quien está trabajando sobre los últimos días sobre una denuncia anónima que le llegó a su despacho, que implica el enriquecimiento ilícito de una cuarentena de comisarios y otros delitos también. Buen día, doctor Campeodini. ¿Cómo viene la causa? ¿Cómo le va? Bueno, yo le tengo que hacer unas precisiones que son las siguientes. En realidad, los que usted está refiriendo, me imagino, por la forma en que lo expresó, se tratan de dos anónimos que se recibieron, pero que ya hace bastante tiempo. Uno fue a comienzo de año y otro fue aproximadamente por el mes de abril. O sea, uno fue en febrero, el otro abril o mayo, y en el cual, en realidad, lo que se decían en esos anónimos era, en el primero, un hecho que vinculaba a quien en ese momento ocupaba el más alto cargo de la policía provincial, y lo vinculaba con una persona que se la menciona con relación con el narcotráfico, y decía de una reunión que se había celebrado en la ciudad de Santa Fe. Ante eso, ante el hecho de que la reunión, donde habría habido algún tipo de negociación espuria, se había hecho en Santa Fe, se estableció por parte de la fiscal de Cámara que intervino, que eso es muy importante destacarlo. Si bien yo recibo el anónimo, no hay que olvidar que nosotros nos manejamos por turno. En ese momento se encontraba de turno la doctora Iribarne, con lo cual ella dispuso que de ese aspecto se diera intervención a la justicia provincial, pero de la ciudad de Santa Fe, para investigar ese hecho. A su vez hacía todo un relato de cómo era el manejo que, según el denunciante anónimo, hacía la sección específica de drogas peligrosas para dar cobertura a los denominados búnker de venta de droga. Eso, ante la característica inequívoca de un delito de droga vinculado con droga, se mandó a la Justicia Federal, quedando en la ciudad de Rosario, concretamente en la Fiscalía del doctor Carlos Cobani y con intervención luego del Juzgado de Instrucción de la doctora Pérez Vara, la parte donde se ponía a través de un DVD en conocimiento del manejo que había entre personal policial y lo que se denomina las autopartes que son de origen ilícito. El segundo anónimo, que también por razones de turno correspondió a la doctora Iribarne y que fue girado para la parte que queda en la provincia, la doctora Viviana Balici, fiscal de primera instancia, con intervención de la doctora Cosgaya, jueza de instrucción 6, tenía también tres partes. Una, donde se volvía a involucrar a un alto funcionario que no era el mismo de la policía provincial con tema de narcotráfico, que se volvió a disponer su remisión a la otra jurisdicción, vinculado temas de droga, donde daban toda una serie de datos sobre cómo se recaudaba, también ya distinto, pero también mecánicas de droga, intervención al federal, y lo que quedó en la justicia provincial concretamente fue la presunta vinculación en base a un DVD que se acompañaba de la policía con las barras bravas, en este caso concretamente de la institución del Parque Independencia, es decir, de un solo. Ahora, usted, porque acá sí se narran hechos de banda de robo de autos, de venta de autopartes, de carteles de droga, y eso también usted lo mandan a la Justicia Federal, lo que es droga, a una fiscalía de primera instancia para que investiguen el tema del robo de parte y la convivencia de la barra brava. Ahora, ¿y la convivencia policial, político-policial, se investiga también en la sede judicial? Lo que ocurre es que, por lo menos, en base a lo que surge, nosotros tenemos, yo tal vez a lo mejor no soy el más indicado para hablarlo, porque vuelvo a repetir, si bien soy quien recibí los anónimos, por razones de turno lo tuve que pasar, y le soy con total sinceridad con esto, no tuve un contacto directo con lo que ha ido pasando. Es decir, sí sé, y no le voy a engañar en eso, que es investigación que corresponde a la Justicia Provincial de Rosario, están en trámite y se siguen investigando. Ahora, si a partir de ahí surgió o puede surgir
algún tipo de connivencia policial política, por lo menos a mí no me consta en absoluto y no he sido puesto en conocimiento de nada que tenga una relación directa, sin perjuicio de que a lo mejor en el avance de la investigación pudieran surgir ese tipo de vinculaciones, que indudablemente creo que no va a haber ningún tipo de obstáculo para que sea investigado en consecuencia. Usted advierte que si vienen a denunciarle, aunque sea a través de anónimo usted es una persona confiable. Usted en el pasado ha investigado el accionar de las barras bravas, las consecuencias de esto. O sea, es una persona que realmente una parte de la sociedad, gran parte de la sociedad cree en usted, por eso lo denuncian. En estos últimos años, ¿qué cambio observó usted digamos, de 10 años a esta parte en el comportamiento y el accionar policial? Muy buena esa pregunta. O sea, yo creo que sin lugar a ninguna duda, en los últimos años, lo que hemos notado que desgraciadamente, si bien siempre puede haber existido algún tipo de manejo de algún sector policial con cuestiones vinculadas a la recepción de dádivas o algún tipo de peculado o algún tipo de cosas, o sea, alguna vinculación de recibir algo para dejar o permitir algo, es una realidad que no se puede negar que en estos últimos años ha habido un incremento importante y que es lo que justamente ha generado un mayor descreimiento, ha generado una mayor cantidad también de denuncias, porque han tomado una dimensión, este tipo de cosas, que no se pueden ocultar y que de a poco van saliendo a la luz y desgraciadamente pone a lo mejor inadecuadamente, pero producto de esto, en tela de juicio toda una institución, cuando en realidad a lo mejor, quiero creer, son los menos, pero son los que más ruidos hacen y los que más quedan en evidencia. Para finalizar, dos cuestiones. Sé que una puede eximirse porque todavía están investigando, que es si el comisario Néstor Arismendi figura en la lista. Y para finalizar, ¿usted advierte que hay política o se está haciendo lo suficiente para solucionar el problema de la inseguridad en la provincia y fundamentalmente en Rosario, o esto lamentablemente es un saco roto? En base a lo que usted me dice, en ninguno de los dos anónimos que yo he recibido se menciona a la persona que usted ha dicho. Únicamente, como bien le dije, en uno a un alto, máxima autoridad, y en otro una importante autoridad en aquel momento de la policía. Eran los únicos dos nombres y apellidos de altas jerarquías que se daban. Por el otro lado, eso no quita que tal vez, en lo que usted refiere, pueda haber algún tipo de investigación por otro tipo de hechos, por ejemplo, que me imagino que es a donde usted apunta, que es lo que tiene enriquecimiento ilícito, pero no se olvide de una cosa, que ese es un delito que tiene una particularidad, que es que primero tiene que haber una investigación administrativa interna, y si el órgano administrativo, en este caso la Dirección de Asuntos Internos, entiende que intimado el sujeto, o sea, el personal policial, para que justifique, no lo ha hecho, recién ahí da intervención al Poder Judicial. Y respecto al otro, yo creo que indudablemente todo este tipo de cosas está poniendo en movimiento al órgano político tendiente fundamentalmente a tratar de revertir esta situación. Ahora, claro, usted me dice, esto se podrá hacer en el corto plazo, en el largo plazo. Yo creo que ha pasado un tiempo muy largo sin que a lo mejor se tomaran medidas de fondo, se dejó tomar a la policía a lo mejor una autonomía que no correspondía, y en consecuencia habrá que ver hasta qué punto llegó, que era lo que hablábamos en otra pregunta anterior, hasta qué punto llegó el grado de infiltración de la corrupción, y a partir de ahí se tendrán que hacer los cambios y la regulación pertinente. Bueno, muchas gracias, doctor Camporini. Vamos a seguir esta investigación, que si bien no lo tiene como actor iniciario al doctor Camporini, sí, las personas que hicieron la denuncia concurrieron a su despacho porque creen en el hombre. Esperemos que la justicia avance sobre estas cuestiones y que también el Ejecutivo dé para la justicia los casos que investiga asuntos internos, así se determina si tenemos comisarios corruptos o no.